Buenos días a todos, bienvenidos a esta quinta y última reunión de este ciclo 2021 sobre la actuación del profesional en las entidades sin fines de lucro. Hoy esta reunión va a estar coordinada por las doctoras María del Huerto Di Loreto y Mabel Cambeiro. Vamos a compartir con todos ustedes en el panel que va a tratar sobre cooperativas y mutuales a la doctora Eleonora Fesser, que va a exponer sobre la resolución INAES 1000, Renovar, donde va a desarrollar, entre otras cosas, la norma, la obligatoriedad, los vencimientos y categorizaciones. Luego continuaremos con el segundo panel, que trata sobre asociaciones civiles y fundaciones, donde la doctora Melissa Zavala Charadía va a disertar sobre alivio fiscal 2021 para entidades sin fines de lucro, plan de regulación, condonación de deudas y beneficios para cumplidores. Así que bueno, les doy las gracias a todos por sumarse a este ciclo y aprovecho la oportunidad para desearles que pasen unas felices fiestas, con salud y en familia y con un 2022 lleno de proyectos cumplidos. Y los esperamos el próximo año, donde vamos a continuar con el ciclo para seguir con nuestro objetivo de tener herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra actividad en entidades sin fines de lucro. Así que bueno, comenzamos con la actividad. Y le doy paso a la doctora Mabel Cambeiro, que es la que comenzará a coordinar el primer panel. Muchas gracias. Hola a todos, estamos acá reunidos en un nuevo ciclo. Bueno, ante todo, gracias al Consejo Profesional por este espacio y por darnos la posibilidad de que se haga visible el trabajo de nuestra comisión. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora María Eleonora Fesser. Ella es contadora y abogada de la UBA, ambas carreras, especialista en microcrédito y desarrollo local de la Universidad de Alcalá de Henares, magíster en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato de Alvear, está haciendo el doctorado en la Facultad de Derecho de la UBA, de doctor en Derecho, es investigadora académica y docente universitaria por concurso, y no nos tenemos que olvidar que es una amiga de la casa, que ha participado en algunos otros eventos de manera presencial, así que te damos la bienvenida, Eleonora, muchas gracias por aceptar nuestro pedido, y hoy vamos a tratar como tema fundamental la resolución INAES 1000, que es la resolución Renovar, que trae muchas novedades, es como que le da una vuelta de rosca a todo el trabajo de cooperativas fundamentalmente, aunque algo también trae para mutuales. Así que bienvenida, Eleonora, te paso la palabra. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en la casa de uno, así que nada, eternamente agradecida. La norma que nos convoca hoy es la resolución, como bien dijo Mabel, 1000/2021 del INAES, comúnmente denominada Renovar, porque lo que pretende hacer esta normativa es renovar varios procesos del mundo cooperativo y mutual, y en un contexto en donde estamos a nivel resolución de INAES, ¿no? O sea, no se está modificando una ley, sino una resolución. Así que eso hay que tenerlo en cuenta porque hay determinadas limitaciones. Ustedes saben que en materia cooperativa, la ley 20337, que se sancionó ya hace más de 30 años, ya estamos por llegar a los 50 de hecho, no fue completada con las leyes específicas por los tipos cooperativos. Entonces ese vacío normativo lo vino a ocupar el actual INAES, Instituto Nacional de Socialismo y Economía Social. En este marco, la resolución 1000/2021, la resolución Renovar, es una resolución que no tiene precedentes en el mundo cooperativo y mutual. Nunca existió una normativa de tanta amplitud de temas que trata. Por ende, es un antes y un después dentro del sector, ¿sí? Es como una norma muy importante. ¿Y qué es lo que motivó esta norma? Básicamente, abrazar, hay como distintos, en los considerandos hay distintos elementos que nos dan pie para entender qué fue lo que motivó al propio organismo a sancionarla. Una de ellas tenía que ver con abrazar la tendencia internacional en materia cooperativa y mutual, ¿sí? O sea, internacionalmente se estaban dando ciertos cambios en el mundo del trabajo, la reducción de los mínimos para conformar una cooperativa, por ejemplo, y que
en nuestro país todavía no había llegado, si bien en la 20337, la ley de cooperativas, habilitaba al organismo a reducir el número legal hace más de 30 años que el mínimo legal era de 6, ¿sí? Otra cuestión que también motiva tiene que ver con la segmentación del universo cooperativo y mutual, ¿sí? Había un tratamiento de las cooperativas grandes y las cooperativas chicas, las mutuales grandes y las mutuales pequeñas, de la misma manera, o sea, se le pedía lo mismo a, por ejemplo, el Banco Credicop que a una cooperativa de trabajo de 6 asociados, ¿no? Entonces, eso generaba ciertas injusticias porque la capacidad administrativa de una entidad y de otra entidad no es la misma, ¿sí? Otra motivación tenía que ver con alivianar justamente la carga burocrática de las entidades más pequeñas, traer las novedades que trajo el Código Civil y Comercial en el año 2015 al mundo cooperativo, optimizar procesos internos del INAE, promover la digitalización de los procesos y obviamente cambiar el paradigma de fiscalización por una fiscalización inteligente o una promoción en la fiscalización, o no, porque no son incompatibles, digamos. Entonces, la normativa esta tiene 9 secciones, principalmente, ¿sí? La primera justamente trata esta segmentación que mencionábamos, ¿no? Segmenta el mundo cooperativo y mutual de maneras diferentes. En el mundo mutual, a través del patrimonio neto. Y en el mundo cooperativo, a través de la facturación, ¿sí? Entendiendo que la facturación y la actividad económica, ¿sí? Porque hay distintas actividades, permite poder comprender la capacidad administrativa como una primera aproximación, porque la normativa dice de manera muy clara que esta no va a ser la segmentación definitiva, sino que es una segmentación que se irá perfeccionando conforme el organismo tenga más datos sobre el sector, ¿sí? ¿Y qué se tomó en el mundo cooperativo para esta segmentación? ¿No? Facturación, ¿pero por qué? ¿Qué número? Y bueno, lo que se tomó fue la facturación que tenía la Secretaría o que se utilizaba para emitir el certificado MIPYME, ¿sí? Entonces, como primer elemento, se utilizó esa herramienta y como mencioné, se va a ir perfeccionando. La segunda sección tiene que ver con la reducción del mínimo legal, ¿sí? Como ustedes saben, en nuestra vida cooperativa, o sea, en el cooperativismo en general, el mínimo legal para cooperativas es de 10 asociados, ¿sí? O 10 personas asociadas. Y se permitía para ciertos tipos, que era trabajo y provisión de servicios para productores rurales, un mínimo de 6 personas asociadas, ¿sí? Bueno, esto con la resolución renovar se modifica a 3 personas, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a integrar los órganos cuando son 3 personas? Como ustedes saben, una cooperativa está conformada por la asamblea de asociados o de personas asociadas, el consejo de administración y la sindicatura, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser con la nueva integración? El consejo de administración, que antes tenía un presidente, un secretario y un tesorero, con la nueva resolución va a tener una sola persona. La sindicatura va a estar conformada por una sola persona, y en la asamblea de asociados, si bien tenemos 3, vamos a tener una persona aquí, una persona en la sindicatura, entonces nos va a quedar para votar la gestión y el balance una sola persona más. Entonces, este sistema permite el ejercicio de lo que se denomina el sistema de frenos y contrapesos, ¿sí? Y como ya les mencioné, esto está habilitado por la ley 20337, ¿sí? Por eso el instituto pudo realizar esta reducción del mínimo legal. Obviamente esta reducción es en principio para trabajo y provisión de servicios, pero aquellas entidades de primer grado que requieran por la característica especial de la actividad que van a desarrollar también un mínimo, o sea, llegar a un mínimo de 3 asociados, pueden hacerlo sin problema. La tercera sección tiene que ver con cambios en el proceso de constitución de las entidades, ¿sí? Porque se elimina el informe de viabilidad que se exigía a estas entidades para cooperativas y mutuales para conformarlas, ¿sí? Y el curso obligatorio que debían hacer es retransformado en un acompañamiento en toda la vida de la entidad relacionado con las temáticas de interés de la entidad. Entonces se quita este curso obligatorio, que era un enlatado, y se transforma en un acompañamiento constante del organismo
sobre los temas que la entidad requiera, ¿sí? A su vez, se unifican procesos internos, como ustedes saben, desde hace un tiempo, el INAE firmó un convenio con la FIP para que la obtención del quit sea mediante el propio INAE, el proceso de constitución. Bueno, ahora lo que hizo la resolución renovar fue incorporar ese proceso a la normativa interna sobre constitución, ¿sí? Y otra novedad que trae en esa sección es la posibilidad de conformar las entidades a través de formularios prearmados, ¿no? O sea, uno mediante la plataforma de trámites a distancia o la plataforma TAD puede completar ciertos datos y de manera automática se emite la acta constitutiva, el estatuto, el acta 1 del Consejo de Administración, y el organismo lo que hace ahora, como están predeterminados estos formularios, lo que hace es optimizar el proceso posterior de la obtención de la matrícula, ¿sí? Estos formularios pro forma además tienen la posibilidad de elegir a las personas que lo utilicen 37 objetos, ¿sí? Hay como 37 objetos preaprobados, por ende ya las vistas que eran comunes en el organismo relacionadas con el objeto social ya no van a suceder porque el organismo preaprobó 37 objetos, ¿sí? Bien, la cuarta sección tiene que ver con esto de traer el Código Civil Comercial de la Nación, que ya de alguna manera lo habían traído mediante resoluciones anteriores, pero en este caso lo que se va a permitir es, o lo que se permite ya es, las asambleas autoconvocadas unánimes, ¿sí? O sea, en aquellos casos donde estén la totalidad de los asociados de la entidad y todos estén de acuerdo con los puntos del orden del día a tratar, pueden autoconvocarse, ¿sí? Sin necesidad de hacer todos aquellos pasos previos de presentarse al órgano local competente y al INAE, el acta del Consejo de Administración que la convocaba, con toda la documentación y demás. Ahora directamente hacen la asamblea, hacen el acta y hacen la presentación ex post de la documentación. Esto es algo que ya sucedía para el resto de las personas jurídicas, pero que en el cooperativismo y en el mutualismo, perdón, en el cooperativismo estaba, porque está permitido solo para cooperativas, estaba un poco autolimitada, ¿sí? Bien, otra novedad también que trae la resolución tiene que ver con los certificados, ¿sí? La posibilidad de que entidades que son más pequeñas puedan emitir de manera automática y gratuita e instantánea ciertos certificados, como por ejemplo autoridades, vigencia, cumplimiento y demás. Estos certificados se pueden emitir con el código de acceso en el sitio web del INAES, previa segmentación. Esta segmentación de la que hablamos en la sección 1, que es una segmentación, por otro lado, automática, según la información que la propia entidad ya ha transmitido al organismo, básicamente por el balance web, y si no, por la información que ha transmitido en la actualización nacional de datos, ¿sí? Pero bueno, volvamos a los certificados. Estos certificados son gratuitos, son online y son instantáneos. O sea, uno pica y automáticamente se emiten los certificados y tienen a su vez un código debajo para que el receptor de ese certificado pueda verificar la validez de ese documento que uno le puede enviar en formato digital o en formato papel. Entonces, por ejemplo, si una entidad tiene una cuenta en una entidad financiera y la entidad financiera, en función a la política que conozca a su cliente, le pide todos los años que actualicen las autoridades, lo que puede hacer la entidad es decirle, bueno, entra a la página del organismo, pone este código y automáticamente la entidad financiera desde un sitio oficial puede ver los nombres y todos los datos de las autoridades de esa entidad, ¿sí? De esta manera se reducen costos y se benefician las entidades porque en términos burocráticos se reduce la carga administrativa, ¿sí? La sexta sección tiene que ver con la unificación de regímenes de información, ¿sí? Lo que está haciendo el INAES con esto es decir, a las entidades más pequeñas, ¿sí? Que tienen menor patrimonio, si son mutuales, y en el caso de cooperativas que tienen facturación menor, por ejemplo a las micro, a estas entidades pueden realizar una sola declaración jurada ante el INAES y con eso
complementar 3 regímenes de información, o sea, 3 regímenes de información que tenía el INAES, que es balance web, autoridades e informe socioeconómico, se unifica en una sola declaración jurada única. ¿Sí? Esto empieza a correr a partir de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? La séptima sección tiene que ver con el cooperativismo de trabajo, ¿sí? Que como ustedes saben, el cooperativismo de trabajo es como la estrella dentro de las matrículas del organismo, en cuanto a cantidad de matrículas. En esta sección, lo que trae la resolución renovada es la posibilidad de tener un certificado, de tener un registro de personas asociadas en línea, ¿sí? Evitando comprar el libro en formato papel, evitando todos los riesgos de perderlo, de que se raye, de que se rompa. Entonces, de esta manera, una entidad con el código de acceso puede acceder a su sitio dentro del INAES, dentro del sitio web del INAES, y así cargar de manera online los asociados. Puede cargar los asociados históricos o puede cargar los asociados actuales y guardarse el libro en papel si es una entidad que ya estuvo funcionando. Si es nueva, puede hacer todo online directamente, ¿sí? Este registro de personas asociadas en línea permite imprimir no solo el libro de asociados, también con un código que uno puede entregarle ese código a un tercero, por ejemplo, si se presentan en un programa estatal para obtener algún subsidio y le piden el listado de asociados, lo único que se puede hacer es a ese programa estatal, le entra a la página de INAES, conecta el código y tienen el listado de asociados con las altas y las bajas y demás. O lo que se puede hacer es imprimir el padrón, o sea, solamente los asociados que estén activos al momento de la impresión de ese registro, ¿sí? O sea, el sistema permite hacer las dos cosas. Y a su vez, esta sección también tiene novedades con respecto a los recibos de retribución, ¿sí? En el mundo cooperativo llamamos de distintas maneras casi a lo mismo, ¿sí? Tanto de retorno, retribución, retiro, bueno. La palabra que utilizó el sector cooperativo en esta norma fue retribución para eso que la RT24 y la RT51 nos permite poner dentro del costo. Y lo que permite este sistema es que las entidades informen las retribuciones que le pagan a sus asociados dentro del cooperativismo de trabajo y se pueden imprimir los recibos, ¿sí? Los recibos con el sistema permite que se pueda subir el logo de la cooperativa y va a tener el logo de la cooperativa y de nuevo también un código para poder verificar. Entonces, lo que pretende el organismo con esto es aliviar la carga que tiene que tener un asociado si quiere justificar ingresos, ¿sí? Porque históricamente los asociados que quieren justificar ingresos tienen que hacer una certificación contable. Con esto no es necesario, es lo mismo que si fuera una persona bajo relación de dependencia y presentara su recibo a sueldo, ¿sí? La anteúltima sección tiene que ver con cuestiones relacionadas a la asociación en línea, la rendición de viáticos para consejeros, ¿sí? O en realidad pues también pueden ser para el órgano directivo de fiscalización de las mutuales, no es solamente para el cooperativismo, y lo que permite esto es que tanto las altas como las bajas de personas asociadas pueden ser de manera online, resguardando obviamente la identidad de estas personas. Vieron que hay aplicaciones para compras online en donde están conectadas con el RENAPER y pueden verificar la veracidad, o los bancos directamente que nos permiten abrir cuentas bancarias de manera online. Bueno, traer todo ese bagaje de conocimiento al mundo cooperativo y mutual, ¿sí? Eso es lo que pretende esa sección. Y la última sección está relacionada con distintas actividades que está llevando adelante el organismo para aliviar los costos de constitución y de acompañamiento de estas entidades. Varias de estas, hasta la fecha, según tengo entendido, están aplicadas y otras están en proceso, pero por ejemplo, una de ellas tiene que ver con un programa de certificadores en territorio para ampliar la capilaridad del INAES en todo el país, en donde el INAES puede hacer convenios con distintos organismos estatales para que los organismos estatales pongan a disposición del INAES su personal, realicen un curso, pasen una evaluación y puedan certificar, en el caso de que las personas quieran hacer la constitución en formato papel, o sea, certificar las firmas, documentos y demás, y si las personas quieren armar cooperativas en formato digital, mediante plataforma tal, bueno, estos certificadores se convierten como en facilitadores
permitiendo o ayudando a que las personas puedan realizar estas gestiones y tratando de acortar la brecha digital que existe en el país, ¿no? En el territorio. A su vez, otra de los artículos que tiene esta sección, la última de la resolución renovada, tiene que ver con una mesa de trabajo que está llevando adelante con la FIP para facilitar la exención del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Facilitar o automatizar, dice la norma, entendiendo que como todos los que somos estudiosos del mundo cooperativo, el encuadre correcto no es la exención, sino es la exclusión del impuesto a las ganancias, pero bueno, lo cierto es que todavía eso no se ha logrado, y el INAES entiende que esta es una salida intermedia hacia ese objetivo final, que es el correcto encuadramiento de las cooperativas y las mutuales con respecto al impuesto a las ganancias. Otro artículo que también está, y con esto ya termino la presentación de esta resolución, y si les parece vamos a las preguntas, tiene que ver con generar un sistema por el cual el INAES coordine con entidades financieras para la apertura automática de cuentas bancarias, de una cuenta bancaria gratuita, por lo menos por un plazo determinado, para estas entidades. ¿Por qué? Porque se entiende que el sector, bueno, en el caso del mutualismo, es un mandato legal, digamos, la ley dice que los fondos tienen que ser depositados en cuentas bancarias, y en el caso del cooperativismo lo que se quiere hacer es promover la bancarización en todos sus niveles, digamos. Entonces, en función a todo lo que nos ha enseñado la pandemia, de digitalización y demás, no existen impedimentos para facilitar la apertura automática de estas cuentas, siempre y cuando las entidades así lo quieran, ¿no? Entonces, lo que dice la normativa es, bueno, vamos a hacer convenios con entidades financieras para que si los fundadores, digamos, quieren que cuando salga su matrícula, el quit y además el CBU de su cuenta bancaria, bueno, el INAES facilite esto, ¿sí? Y facilitar esto no solo tiene que ver con la bancarización del sector, sino tiene que ver con un mayor control a nivel nacional de nuestras entidades, porque al tener una cuenta bancaria y al evitar la informalidad, también entra en el sistema, digamos, el sistema de control de la política conozca a su cliente, los reportes de operaciones sospechosas, los reportes de operaciones sistemáticas, ¿no? O sea, toda esta tendencia internacional que en nuestro país se ha plasmado a través de la Unidad de Información Financiera, transparentando el sector y transparentando la economía social. Así que esta normativa, como ya les mencioné al comienzo, es una normativa que no tiene precedentes en la historia del cooperativismo y el mutualismo en nuestro país, por ende es una norma que es un parteaguas a nivel histórico, y que el sector en general, por lo que tengo entendido, la ha abrazado y la ha festejado bastante, porque justamente viene a renovar al sector. Así que bueno, espero que con esto les he hecho rápidamente un pantallazo de la normativa. Gracias, Eleonora. Bueno, te cuento que tenemos bastantes preguntas al respecto, que se han ido, digamos, compilando producto del conocimiento de esta resolución, y me gustaría que algunas veas la posibilidad de contestarlas. Las cooperativas de servicios públicos no estarían enmarcadas en la mencionada categorización, por lo que entendí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La segmentación de la Renovar no está contemplada para servicios públicos y otro tipo de entidades, en virtud de que son entidades que tienen como características propias y que entiendo yo que el organismo después va a trabajar en normativa específica para ellas. Sí, sería igual que las de crédito, cooperativas de crédito o mutuales de ayuda económica. Exacto, correcto. Todas aquellas por la UIF obligadas a informar. Exactamente. ¿Existe el anexo 7 de la resolución INAES 1000? ¿Está publicado? Bueno, por lo que establece el artículo 16. Sí, ese anexo, al igual que otros, se publicaron hace poco con una norma posterior, ¿sí? Por un problema administrativo no se publicó con la norma original. Que es la que tiene el recibo en realidad.
Exactamente, el modelo. Es la que tiene el modelo de recibo, al que, si bien el nombre de, bueno, hay una pregunta por acá, el nombre de retribución puede llegar a traernos problemas con AFIP, porque sería un anticipo de retorno. Exacto, sí, la naturaleza jurídica es la de anticipo de retorno. El propio sector cooperativo, por lo que tengo entendido, cuando se estaban barajando distintos nombres, ellos dijeron retribución. Digo, el sector cooperativo que se sienta en el directorio del INAE, ¿no? Así que es un nombre elegido por el propio sector. No había ningún contador, evidentemente, que sepa de exenciones. Muy famoso, una cooperativa muy famosa. Sí, sí. Bueno, yo te digo, hay que pelear después. ¿Se podrían constituir cooperativas de 3 para prestación de servicios profesionales? De trabajo y de provisión de servicios desde ya, los otros tipos quedan quiero decir voluntad, pero no es voluntad, digamos, a criterio del propio organismo, pero sí, técnicamente se podría solicitar. Lo que pasa es que no hay un objeto determinado que esté específicamente indicado para profesionales. Habría que adaptar el objeto, pero sí estarían todas indicadas las de prestación de servicios. Sí, se podría hacer no con el trámite pro forma, porque el trámite pro forma del que mencionaba está previsto solamente para cooperativas de trabajo, pero se puede hacer con el trámite TAD tradicional, digamos. Eso, pero podría ser una cooperativa de trabajo de profesionales. Desde ya, pero claro. en ese caso también hay que adaptarlo el objeto. Sí. No podría entrar por el régimen normal. No está dentro de los 37 preaprobados. Claro, tal cual. Bien. ¿El curso de capacitación también se deja sin efecto para las mutuales? ¿También? Para ambas, sí. Y un dato, es muy buena la pregunta porque hay entidades que se conformaron, por ejemplo, en la pandemia y que estaban bajo la resolución que las eximía de hacer el curso en ese momento y que debían hacerlo en el año posterior. La resolución renovada lo que dice es que para esas entidades que tenían el curso pendiente de realización, pero ya tienen matrícula, quedan eximidos de esa obligación. Esto es válido para todas las que no tengan objeto financiero que no estén bajo la órbita de WIF, porque si no te exigen igual para los reglamentos tener el curso aprobado. Sí. Es, digamos, te digo porque recibí una intimación esta semana. Sí, en las no WIF. Las WIF, básicamente el esquema que tenían sigue vigente como estaba antes. Sí, es para las WIF. Perfecto. Si la entidad de 3 miembros crece y aumentan los asociados, ¿en qué momento se debe convocar asamblea para cubrir los cargos? Excelente pregunta. Mira, la readecuación del Consejo de Administración se tiene que realizar una vez que finalizó el mandato de las autoridades originales. A ver, quien puede lo más puede lo menos, ¿sí? O sea, esto es lo que dice la norma. Ahora, si la entidad, por alguna cuestión interna, no quiere esperar, supónganse que es una entidad que renueva autoridades cada 3 años, no quiere esperar a los 3 años y quiere hacer una asamblea, puede hacerla sin problema, puede hacer una autoconvocada y renovar autoridades antes del vencimiento del mandato original. Pero no están obligadas, a eso te referís. No están obligadas, para nada. Pueden esperar el término legal. Y las entidades financieras no pueden exigírselo porque no están obligadas. No deberían. Eso sí. Respecto del registro de asociados, si ya está habilitado a realizarse en forma digital y cómo se inicia. Sí, esta norma, la verdad es que ahí hay que agradecerle a Milagros Moya y a su equipo. Milagros Moya es la directora nacional de fiscalización y cumplimiento del INAES, que conforme iba redactando la norma ya estaba trabajando en la implementación. Entonces el día que se publicó en el boletín oficial ya estaba la implementación al 99% activa. O sea, se publicó en el boletín oficial, se hizo el acto y ya podía entrar la entidad y hacer el tal pro forma o hacer el registro asociado. Así que ahí, la verdad, una gestión impresionante de Milagros, ¿no? No está acá la pregunta, pero creo que viene después y si no, me parece que es el momento. ¿Cuáles serían las fechas de vencimiento? Bueno, hay fechas de vencimiento para ciertas obligaciones que tienen que ver con el registro de asociados, de personas asociadas para las entidades medianas, tramo 1, mediana tramo 2, y las que superen el tope.
Y esas fechas están, yo creo que son a fines de noviembre, fines de diciembre. El INAE lanzó por redes sociales y en la página web están las fechas exactas, pero tengo entendido, no tengo, perdón, pero hace años que no ejerzo la profesión, digamos, me dedico a cuestiones Pero no las académicas. pequeñas. Las No, las pequeñas pequeñas no están obligadas. no están obligadas a llevarlas, ni las medianas, A eso me refería. ni las micro ni las pequeñas están obligadas. Es optativo. Perfecto. Si la cantidad si la entidad se constituye con 3 asociados, luego va sumando asociados y llega a 6, ¿genera modificación de estatuto? No, se utilizó el formato, digamos, de los estatutos, de los modelos de estatutos que salen de la resolución 1000, no es necesario, porque esos modelos ya tienen, y qué buena la pregunta, porque esos modelos no solo incorporan un lenguaje binomial, ¿no? Las mujeres que estamos medio invisibilizadas en el mundo, bueno, incorporan un lenguaje binomial, se eliminaron términos como raza, por ejemplo, y esos modelos de estatuto además prevén esta posibilidad de que no sea necesaria la reforma de estatutos si se supera el mínimo legal. Pero sí, si fuera la inversa, sí. O sea, si fuera una cooperativa constituida anteriormente de 6 personas y se queda reducida a 3, sí tendría que hacer una reducción, o sea, tendría que hacer una modificación de estatuto o incorporar asociados. Buena pregunta, Estamos de Mabel. acuerdo en eso. Si la entidad se conformó antes de la resolución renovar con los modelos de estatuto anteriores, sí, como bien vos mencionás, es necesaria una reforma de estatuto. Ahora, si la entidad se conformó con el formulario pro forma y en el momento de conformarse eran 10 personas y después se reduce a 3, no es necesario la reforma de estatuto porque el pro forma ya tiene esta particularidad. O sea, igual la idea siempre es crecer, ¿no? El cooperativismo siempre quiere crecer, sí, nunca, pero pasa. Sí, pero a veces se puede constituir una cooperativa con un objeto específico para determinada cuestión, finalizado, digamos, esa actividad o ese objeto, no tiene sentido continuar con la cooperativa, o podría continuar con una cuestión más pequeña. Se da mucho en las construcciones. Una cosa es construir un edificio o un barrio que demora tanto tiempo, requiere de tanta gente, terminado el objeto se extinguiría. Pero si aparece una obra pequeña, podría sostenerse con menor cantidad de asociados, y eso no estaría prohibido. Entonces, en ese caso, podría achicarse, no quiere decir que no queramos crecer. Exactamente. Bien, bien. ¿El certificado de cumplimiento rige solo para las cooperativas de trabajo o deben tramitar todas a partir del TAD? ¿Qué ocurre ahora con los certificados que otorgaba el órgano local? O sea, digamos que esto está más dirigido al órgano local. No, los órganos locales pueden seguir emitiendo la cantidad de los certificados que quieran. Los automáticos son para solamente las entidades más pequeñas, ¿no? O sea, para el resto no. Para el resto el INAE, porque el INAE lo que entendió con esta norma es el riesgo de entidades más grandes es más grande y por eso está bien que le exijamos todo un proceso, y las que son más chiquititas, dejémosla funcionar de manera más sencilla, ¿no? Yo, digamos, es la lectura política que hago de la lectura del texto de la norma. Entonces, nada, por eso también eliminó los aranceles, ¿sí? Todos los certificados que ahora se realizan en el INAE son gratuitos, lo que no quita que el órgano local competente pueda seguir cobrando aranceles por los certificados que emita el órgano local competente, ¿no? Son como dos. Igual lo que cobraba INAE eran 10 pesos por certificado. Nada, O sea, tampoco. pero Las cooperativas de trabajo no pagaban. Sí, las 30-26 no pagaban, el resto sí. Lo que tengo relevado en función a mi tarea académica es que no era el costo, sino era toda la carga, ¿no? Tenías que rubricar 10 libros y tenías que presentar 10, ¿no? De las entrevistas me salía eso, que tenías que presentar 10, que había un sistemita que tenía la Administración Pública Nacional para hacer los depósitos, siquiera más el engorro administrativo, perdón, que... No, pero eso se solucionaba, eso se solucionaba con una transferencia y un mail a INAES informando lo que se había pagado. Porque cuando no funcionaba ese sistemita, la única opción era esta. Pero bueno, no importa, ya está, no se paga. ¿Qué pasa? Hay algunas que ya están contestadas indirectamente porque fuimos haciendo las aclaraciones, entonces ya las paso por alto. ¿Qué pasa en los casos que la web diga sin clasificación en vez de clasificarla según los ingresos?
Bien, a veces es así en clasificaciones porque el INAES no tiene información para clasificar, o sea que la entidad nunca emitió, informó, transmitió el balance web, o no hizo la AND, y a veces es porque no corresponde la clasificación por ser una WIF, digamos, lo que comúnmente denominamos WIF, las de la resolución 11/2012 de la WIF. Correcto. Considerando que actualmente, dependiendo del tipo de entidad, existe el régimen informativo de la 5586 más libro rubricado, se está pensando en habilitar este registro digital para entidades cooperativas que no sean de trabajo y mutuales. Lo que o sea, la norma permite que otras entidades puedan solicitar la autorización, por lo que tengo entendido, tienen que enviar un mail a fiscalización@inaes.gov.ar, autorizan el INAES mediante formato digital y ya pueden utilizarlo. Parece que el sistema, Bien. por lo que estoy relevando, fue tan bueno que otras entidades, o sea, otros tipos quieren utilizar el mismo sistema. Y lo que pasa es que los regímenes informativos son carga adicional que tiene o la administración en una entidad mediana y grande o el contador en una entidad pequeña. Entonces, en la medida que podamos achicar la cantidad de información adicional que se está mandando, creo que es bienvenido para todas las entidades. Porque no es fácil estar al día con todas las informaciones, con un montón de regímenes informativos como existen hoy, ¿no? Bien. Sí, en el mismo sentido perdón, Mabel, pero en el mismo sentido sería muy beneficioso para el sector que eliminen el régimen de información en acciones y participaciones si INAES ya tiene las autoridades, ¿no? Que INAES le transmita a la FIP y no que el usuario tenga que transmitir en dos lugares diferentes. Sí, además que la mitad de las veces funciona con errores y te deja colgado, pero eso te digo, pero de todas maneras, y además es uno de los objetos por los cuales se cae la exención, es uno de los motivos fundamentales por los cuales se cae la exención, porque no lo tienen previsto la mayoría de los profesionales cuando suben la información, suben toda la información y se olvidan del de participaciones sociales, o que se olvidan del balance en PDF. Son dos motivos que el año pasado tiraron abajo prácticamente la mayoría de las exenciones. Así que es bueno tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué objetivo tiene la emisión del recibo? Ya lo dijiste, lo comentaste, no tiene sentido. ¿Cómo va a ser el proceso de constitución de la cooperativa con 3 integrantes? Ya lo explicaste. El registro, esto ya está. Preguntan si se puede constituir una cooperativa de 4 o 5, ni de 3 ni de 6. No hay problema. Lo ¿Y que cómo? sí es buena la pregunta porque si son hasta 5 personas asociadas, entonces es un consejo de una persona, una sindicatura y un asociado libero, como decíamos, para votar el balance en total. Así que sí, Bien. se puede. Acá hay algo que se malinterpretó y dice si el registro de asociados digitales solo... no, esto no. Ya está contestado. ¿Se puede constituir 4 o 5? Sí, cualquier asociado, esta es la que se interpretó mal, cualquier asociado puede solicitar a la cooperativa los certificados. Realmente no tiene sentido que un asociado pida un certificado y cualquier asociado no tiene acceso a la página web ni a las claves. Por consiguiente, esta pregunta no corresponde. No, En el caso de asambleas unánimes. No, y aparte el sistema cooperativo prevé que el asociado se lo pida al síndico, ¿no? Es el rol de la sindicatura, el único Exactamente. asociado, así que... Ahí va. Sí, a la única persona que debería acudir para pedir la información. En el caso de asambleas unánimes, ¿cómo verificará INAES de que todos los asociados tienen real conocimiento del orden del día si la comunicación de la asamblea es ex post? Sí, como hoy Te lo día... dejo a vos, pero... Sí, como hoy en día el INAES tiene la posibilidad de verificar que todos los que dicen que asistieron o no, digamos. A ver, una cuestión importante a tener en cuenta en esto es que si un consejo de administración presenta una asistencia a asamblea fraguada, o sea, donde dice que está la totalidad de los asociados y que todos los asociados conocieron el orden del día y esto es falso, que falsificaron la firma, ya estamos en el ámbito del derecho penal, digamos, porque ese documento se convierte en un documento público y tenemos una tipificación de un artículo del Código Penal. Entonces,
es importante tener en cuenta eso. Y que las asambleas unánimes autoconvocadas, primero, están habilitadas por el Código Civil y Comercial y promueven la participación. Porque vos acá tenés que, suponete que es una cooperativa que esté con mucho conflicto. Lo que tenés que hacer es promover que el 100% venga a la asamblea. Si no, tenés que hacer el sistema tradicional de convocatoria con 15 días que te garantiza que todos estuvieron notificados. No, este sistema promueve en la participación en contrario al otro que en realidad convocás y ya. Yo te agregaría algo que yo lo pondría, y es que en uno de los puntos del orden del día pondría que están todos de acuerdo con el orden del día a tratar. Digamos que yo lo pondría como punto especial antes de arrancar con la asamblea, cosa de que si hay alguien que se opone, esa asamblea no tendría valor y tendríamos que convocar por el trámite normal. Y si no, ya no tendría derecho, si estuvo presente y están las firmas como corresponde, no tendría derecho a reclamar que no estuvo de acuerdo. Exacto, es muy buena solución. Y también hay que tener en cuenta que vos tenés que estar de acuerdo con los puntos que se van a tratar, no con la resolución. No con el resultado, no, tal cual. Bueno, después hay algo más práctico. ¿Qué beneficio tienen las mutuales que se encuentran en Constitución? Ya que los beneficios se encuentran por lo determinado en la resolución para cooperativas de trabajo. Hay ahí creo que está de alguna manera. ¿No? Es cierto que las mutuales representan, yo no quiero tener un número, pero más o menos el 10% del total de las matrículas, y en cuanto a recursos, aportan menos recursos al INAE que el cooperativismo. Entonces, en ese sentido, el cooperativismo, bueno, hay más cooperativas, se atiende más al cooperativismo, ¿no? Esa es la lectura que hago desde afuera. Pero es cierto que la Renovar tiene muchos beneficios para el mutualismo, lo de asociación en línea, lo de los viáticos, lo de la segmentación, certificados automáticos para las más pequeñas, unificación de regímenes de información, o sea, hay lindas cosas para el mutualismo también. Es como que el mutualismo es el chico abandonado. Bien. Son los padres, ¿viste? De la solidaridad y la ayuda mutua, y ahora quedaron como chiquititos, bueno. Bueno, sí, es verdad. ¿Cómo será el tema de la exención automática en ganancias? ¿Será para todas las cooperativas, o sea, sin importar si son anteriores a la norma o posteriores? Mira, yo no trabajo en unidades, pero me parece que la idea es, por lo que dice la norma, es lograr que sea automático para todas, para las viejas y las nuevas, por lo que yo entiendo de la lectura de la norma, ¿sí? Y me parece yo creo que está tratando de lograr la exclusión, pero bueno, es algo complejo, ¿no? Igual yo creo que esto también está relacionado con las cooperativas que se iniciaron con anterioridad a la 1000. Si yo inicié el trámite con anterioridad a la 1000 por vía TAD, tema pandemia, la quit seguramente va a salir porque esto ya está previsto desde el año pasado, que salen con una quit. Lo que no quiere decir que salgan con exención. No sé si esto lo va a tocar. No, la exención hoy día hay que tramitarla como tradicionalmente, dentro del año por régimen Correcto. automático y el otro por régimen general, pero es como una declaración de interés lo que dice la resolución 1000 con respecto a ganancias, no más que eso. Claro, hoy no está vigente eso. Digamos, no está en funcionamiento. No sé qué va a pasar con las que salgan próximamente. Tampoco sé si ya salieron con la 1000, algunas ya constituidas. ¿Salió alguna de 3 ya constituida por la 1000? Sí, por lo que tengo entendido varias, y el promedio, digamos, de plazo de constitución es 45 días, de las que ya salieron, ¿no? Y salieron con quit, pero no con exención. No, la exención hay que tramitarla como cualquier hijo de vecino. Correcto. ¿Por qué aparece clasificación según resolución 1000 no aplica? Bueno, esto tiene que ver con WIF, ya lo hablamos antes. ¿Sigue el trámite de exención igual? Sí, por ahora sigue igual. Para solicitar la vinculación de los asociados en AFIP, ¿podemos enviar copia del registro de asociados online?
Sí, eso se hace, por lo que tengo entendido, en la FIP, y sí, claramente podés enviarle eso, podés enviarle directamente el código a la FIP. Lo que pasa es que yo dudo que los funcionarios de AFIP se metan en la página de INAES y bajen el registro asociados online. Yo dudo que lo tomen por bueno y no te lo pidan certificado por escribano y todas esas cosas, pero bueno, no importa. Si no era con presentaciones digitales, quizás, no sé. Mira, ha habido muchas idas y vueltas en este último tiempo. Y ha habido muchos problemas con algunas certificaciones de escribanos no digitales y algunas con certificaciones digitales. Así que me parece que también tiene que ver quién toma el trámite en la mano para trabajarlo. Así Como que siempre. acá lo que habría, bueno, acá lo que me parece que necesitamos es que INAES tome la posta de trabajo conjunto con AFIP, porque evidentemente no se puede llegar fácilmente. Podemos llegar por distintas cuestiones a AFIP. De hecho, hay mesas de trabajo con el Consejo Profesional, o sea, pero la realidad es que es como que cooperativas y mutuales son objetos perdidos. Entonces, si no vamos al casillero de objetos perdidos, no vamos a tener nunca, no vamos a ser visibilizados por AFIP. O sea, entonces necesitamos como que una relación mucho más directa entre INAES y AFIP, me Sí, parece a también mí. hay cuestiones más estructurales, ¿no? En AFIP, digamos, donde hay agencias de AFIP que te piden, por ejemplo, que los asociados facturen una cooperativa Sí, de trabajo. todas. Eso es una barbaridad, porque cualquier persona que entiende Sí, pero poco de además, trabajo sabe que no le están entendiendo no, el acto cooperativo y toda la pero barbaridad. además, cuando entras al monotributo te dice que está, que tiene una llamada de atención, o sea, que está fuera de los parámetros porque no está facturando. Y cuando le decís a AFIP que no tiene que facturar, dice qué resolución lo dice. Por eso digo que hay una cuestión Entonces, más bueno, estructural en AFIP, me parece que bueno, hay que trabajar. bueno, justo por eso creo que vos que tenés llegada a Milagros Moya, habría que pedirle que tengan una muy buena relación y que les expliquen muy bien cómo funciona esto para que no tengamos este problema. En principio, la exclusión. No logramos la exclusión, que sea la exención, pero entonces que no haya tanta traba para tanta cosa. Antes podíamos asociar de manera directa al asociado en AFIP a través de la página de AFIP. Eso ya hace 6, 7 años que no se puede, pero me parece que vamos para atrás, no para adelante. A Sí, eso me sí. refiero, ¿sí? Igual, digo, Bien. tengo llegada a Milagros Moya en función a mi trabajo de doctorado. Doy fe que Milagros Moya intenta que eso, alivianar eso, pero AFIP es una máquina, ¿no? O sea, muy difícil de mover. Bueno, pero hay que seguir insistiendo. Si decimos no directo, chao. Bueno, la declaración jurada anual electrónica aplicará para todas las entidades cooperativas y mutuales sin importar la categorización y o No, actividad. solo para las pequeñas, solo para las micro. Solo para las micro. Sí, además pide 20 datos, no pide más que eso. ¿El recibo tiene alguna exención impositiva? Bueno, no, esto se refiere al recibo, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el motivo por el cual las entidades que son sujetos obligados de UIF no son susceptibles de categorización? Bueno, fue una decisión de INAES, pero... Sí, es una decisión política que ya la había tomado cuando hizo la AND hace un par de años, de excluirlas, ¿no? Y tiene todo un procedimiento particular, por eso esas entidades tienen que informar trimestralmente. Bueno, vos sabés más que yo de eso, ¿no? Tienen que informar, están más controladas por el riesgo que implican en el mercado. Así lo entiende la UIF, no lo entiende En nada. realidad no es un problema, a ver, no es que UIF entienda que son un problema directamente. Yo creo que los bancos han tenido muchísimos problemas con entidades de este tipo y cuando todo inicia fueron los primeros que fueron denunciados, las entidades cooperativas y mutuales. A partir del momento que se las obliga con UIF a estar inscriptas a todas las entidades cooperativas que hacen crédito, entidades que hacen ayuda económica o que hagan gestión de préstamo, se supone que le da un marco de seguridad ante las entidades bancarias, lo que no significa que esto se haya traducido en menores solicitudes a las entidades, al contrario. Pero bueno, digamos que pasa por ahí, porque antes cerraban directamente la cuenta, ante el primer conflicto que te cerraban la cuenta. Pero bueno, esto va a costar bastante
cambiar la idea. Considerando que el artículo 23 habilita el onboarding digital, ¿la entidad podrá utilizar legajos 100% digitales? Uy, yo soy una fanática de la digitalización, yo entiendo que sí, porque no podría, siempre y cuando esté resguardada la identidad, se puede incluso tramitar firma digital, sí, yo creo que sí. La pregunta me parece que está buena la pregunta. Hace muchos años hubo una inspección de INAES a una entidad muy grande del interior, donde tenía todos los registros digitalizados, los legajos digitalizados, pero era tanta la cantidad de información que tenía, que entonces digitalizaba de manera inmediata, cuando ingresaba la documentación, toda la documentación, tenía los legajos completamente digitalizados. En la inspección le dijo que eso no tenía valor, y le hicieron traer, dijo, bueno, no hay ningún problema, diga de cuáles quieren, vamos a donde tenemos los archivos, porque era en otro lugar en papel, y les traemos los archivos originales en papel. Y tuvieron que hacer eso para cumplir con la inspección de INAES. Por eso me parece muy buena la pregunta, y me parece muy bueno tenerlo en cuenta para adelante, ¿no? No trabajo en el INAES, pero creo que si la tendencia de la resolución 1000/2021 es la digitalización, es la modernización, siempre y cuando se resguarde, digamos, esta especie de cadena de custodia, se pueda verificar que ese archivo corresponde con el original, no debería haber problema. Por ejemplo, digo, si una entidad tiene vínculo con RENAPER, vieron que con RENAPER se puede contratar el servicio, y el RENAPER te da la copia del DNI digital, bueno, ya está, si ya lo tenés certificado por RENAPER. Estoy pensando desde el INAES, ¿no? El INAES, ¿qué te va a poder pedir si te lo dio otro organismo estatal, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que creo que nos ayudó mucho la pandemia, en ese sentido. Coincido. Sí. Porque hasta ese momento nadie te abría nada digital, nadie te tomaba nada digital. A partir de ese momento los bancos te abren la cuenta de manera digital, AFIP te permite sacar la clave de manera digital. Bueno, INAES habilita esto, me parece que esto ayudó mucho a la pandemia. Así que va a haber que sacar en línea. Porque el propio Código Civil y Comercial dice que la firma digital tiene la misma validez que la firma hológrafa, por ejemplo. Nada, yo igual digo esto y quiero hacer algunos trámites digitales en entidades financieras donde tengo cuenta y también es un problema. Digo, no, pero tengo firma digital, no, pero venga y firma el formulario. Pero el Código Civil, bueno, digo, si esto pasa con las entidades financieras que están como años luz del resto de las entidades, yo me quiero imaginar con los estatales, ¿no? Sí, tal cual. Para firmar un contrato de una caja de seguridad te hacen ir de manera presencial. Bueno, para constitución de mutual, ¿cuándo entra por el operativo del TAD? No lo sé, pues no soy del INAES, pero por lo que tengo entendido en función a mi trabajo académico de doctorado, tengo entendido que están trabajando en eso. Que en breve. Bien, o sea que próximamente podríamos llegar a tener novedades. Sí. Bueno, después algo mucho más simple, como obtengo el código de acceso. Bueno, eso hay un trámite portado, se hace. Sí, y que lo vas a tener que entrar con la clave del presidente o delegada, como corresponda, a través de AFIP. Exacto. Bueno, acá la pregunta que ya no vale la pena, porque si ese recibo reemplaza la facturación. Que quede claro que los asociados no tienen que facturar. No. Nunca debieron facturar, por favor. Me acuerdo hace 10 años cuando iba a la subcomisión donde vos cuando seguís siendo autoridad, lo primero que dije, justamente lo primero yo me desayuné con eso con ustedes. No, es un escándalo. Bueno, sí, es un escándalo, no hay que facturar. El cooperativismo de trabajo no se factura. Pues ninguno lo tiene que hacer. Es continua la consulta. ¿Cómo hago para que facture? ¿Cuánto tiene que facturar? ¿Cómo registro la factura? No tienen que facturar. Bueno, es continua. Pero el contador que tiene el asociado le dice, porque tiene otra actividad además, le dice que tiene que facture la otra actividad, pero no como asociado a la cooperativa. Bueno, pero tiene que tener un control. El control lo tiene porque vos tenés que saber todos los meses a través de la cuenta bancaria cuál es el monto que se le transfirió. Si no tiene un recibo en concepto de retiro o anticipo de retorno, más lo que facturó por la otra actividad, y lo vas a contemplar
para después calcular en qué categoría está. Bueno, esto es permanente, así que no me extraña. Las cooperativas antiguas o que ya tienen matrícula que no tienen matrícula nacional hace años, ¿cómo hacen para acceder a los beneficios? Bueno, en principio yo te diría que esto es un error porque que vos tengas matrícula provincial no te habilita a actuar ni te habilita a tener una quit hoy. Lo que sucede es que hace muchos años se sacaban matrículas provinciales y luego se pasaban a la matrícula nacional, pero algunas se quedaron en el intento. No sé vos qué opinás al respecto, Eleonora. La 20337 dice que la autoridad de aplicación es el INAES y que existe un registro nacional, ¿no? Cuando uno habla del INAES dice promoción y fiscalización. No, el corazón, digamos, y esto me lo enseñó Susana Buceta, que trabajaba en el registro del INAES. Susana Buceta me dice, no es. Me acuerdo, la primera cachetada que me dio Susana fue, no es promoción y fiscalización, es registro del corazón. Es más, ¿qué vas a promover y fiscalizar si no las tenés registradas? Me decía Susana. Bueno, claramente, el registro es nacional. Después que cada provincia, por los motivos que quiera, tengan registros provinciales, genial, pero la ley de cooperativas no habla de registros provinciales. Así que, digamos, el que corta el bacalao en materia registral es el INAES en cooperativas, ¿sí? Y en mutuales también. Esto saltó hace unos cuantos años, cuando AFIP dijo que si no había matrícula de INAES no había quit. Había entidades provinciales por distintos motivos, algunas jurisdicciones provinciales tienen un registro, que con la matrícula propia de la provincia, AFIP les daba la matrícula. Pero a partir de ese momento empezaron a limitar a que tenían que tener matrícula nacional. Así que la cosa viene de larga data. En línea con la resolución 2003 del 18 y 1000 del 21, ¿se pueden unificar todos los libros sociales y contables en uno solo foliado? No, en uno solo no. En uno solo no. A lo sumo en 3. Diario, inventario y balance y uno de actas, porque el IVA ventas y el IVA compras es digital, ¿sí? Pero eso es solamente para las efectoras, para algunos tipos particulares, ¿sí? Sí, porque en realidad el libro de IVA digital es obligatorio, pero no está derogada la obligatoriedad de las entidades jurídicas de tener libro de IVA rubricado. Por consiguiente, mientras no se derogue esto, todos tienen obligación de tener el libro rubricado de IVA, compras y ventas, más el libro digital. Que son dos cosas distintas. Eso no lo sabía. Sí. Bien. El asociado a cooperativa de trabajo debe facturar. Otra vez, nada. Con respecto a las facturas y recibos, los organismos provinciales exigen tributar ingresos brutos a los asociados por la retribución. Si estarían alcanzados por ingresos brutos las retribuciones de los asociados, primera pregunta, y ¿por qué les exige ser monotributistas si no tienen que tributar por eso? Bueno, me parece que son dos cosas distintas. Vamos por la primera. Si tributan ingresos brutos. Eso depende de la jurisdicción. En capital y provincia no, hay una diferencia, en capital no se tienen que inscribir, en provincia hay que inscribir y tramitar la exención. Eso depende de cada jurisdicción, hay jurisdicciones en las que sí y otras en las que no. Y después la segunda pregunta tenía que ver con... No, dice, ¿para qué exijo monotributo si no voy a tributar? Es que no es el único impuesto, no es el único tributo, ingresos brutos. El monotributo es otro tributo unificado por el que todos los asociados a las cooperativas de trabajo tienen que hacer el pago correspondiente. Y me parece importante que hagamos hincapié en que la obligatoriedad no está en la cooperativa, sino que está en el asociado, más allá de que la cooperativa presente por el CIRE. Pero la obligatoriedad del pago y la obligación del compromiso del monotributo es de cada asociado. Sí, es responsable solidaria la cooperativa por el no pago del asociado. Por el CIRE, por eso hace la retención y hace el depósito. Exacto. Para evitarse ese problema. Pero de todas maneras el responsable final es el asociado. Bueno, mirá, creo que en tiempo récord hemos contestado todas las preguntas que nos han hecho llegar, algunas duplicadas. No sé si tenés algo más para agregar, si te quedan cuestiones que quieras agregar al respecto. No, solamente agradecimientos y felicitarlos por el trabajo que hacen desde el Consejo para todos los profesionales y sobre todo para el sector cooperativo, ¿no?
el cooperativismo está cada vez en mayor auge y es importante tener profesionales preparados para poder abordar las especificidades de estas entidades, ¿no? Y también el mutualismo, ¿no? Para que no se nos ofendan los mutualistas. Sí, yo soy una defensora de las mutuales, así que por favor, no me las Yo también, olviden. mi corazón está en el cooperativismo de trabajo, ¿no? Que es donde me formé Sí, académicamente. el mío también, pero no me dejes de lado a las mutuales, que les hace mucha falta el apoyo. Muchísimas gracias, Eleonora, por tu participación, por tu predisposición, por haber aceptado estar en este ciclo. Muchas gracias por la claridad y seguramente en algún momento te vamos a estar convocando por algunas otras cuestiones, sobre todo si Así, salen aclaraciones al respecto. obvio. Muchas gracias por Muchas tenerme en cuenta. gracias. Beso enorme. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este espacio y a las autoridades de la Comisión de Actuación Profesional en Entidades sin fines de lucro de este Consejo por la convocatoria. A continuación expondré acerca de la Ley de Alivio Fiscal y su reglamentación, haciendo especial énfasis sobre entidades sin fines de lucro. La Ley de Alivio Fiscal para fortalecer a los contribuyentes a la salida económica y social de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 está estructurada en 3 títulos. Por un lado, la condonación de deudas, por otro lado, el alivio fiscal propiamente dicho para el sostenimiento económico y finalmente las normas complementarias. Sin embargo, la dinámica de esta reunión no solo va a abarcar la Ley 27.653, sino también va a contener información respecto de su reglamentación, la Resolución General 5101. La reunión va a seguir estos temas: régimen de condonación de deudas, moratoria fiscal y rehabilitación de moratorias caducas, beneficios para contribuyentes cumplidores y la suspensión de medidas cautelares y ejecuciones fiscales. Muy bien, comenzamos con este tema que es condonación de deudas, que lo vamos a encontrar en los artículos 1 a 3 de la ley y los artículos 1 a 8 de la Resolución General 5101. Muy bien, comenzaremos por saber quiénes son estos sujetos que van a resultar beneficiados por la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social líquidas y exigibles, tal como lo establece el artículo primero de la Ley 27.653, que resulten vencidas al 31 de agosto del 2021. La ley lo va a dividir en 2 grandes rubros dentro del artículo primero, lo que está en el inciso A y en el inciso B. Respecto de los sujetos del inciso A, van a ver que no tienen tope con lo que les voy a comentar a continuación. Inciso A, tenemos a las instituciones religiosas, a las cooperativas de trabajo y las escolares, a las cooperativas inscriptas en el régimen nacional de efectores de desarrollo local y economía social, las entidades de bomberos voluntarios, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, las entidades civiles de asistencia social, de caridad, de beneficencia, literarias, artísticas, asociaciones de pueblos originarios y las de fomento rural. Esto que yo les puse otras entidades civiles. En cambio, aquellas que están contenidas en el inciso B, que no son materia de esta reunión, son micro y pequeñas empresas y personas humanas sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes y que incluyen a los monotributistas, cuyas deudas exigibles y líquidas al 31 de agosto del 2021 sean inferiores a 100.000 pesos en su totalidad. Fíjense cómo la propia norma establece en el inciso B el límite, ¿sí?, de dinero, en este caso, que sean inferiores a 100.000 en su totalidad. También hablamos siempre de deudas líquidas y exigibles, por lo tanto tienen que prestar especial atención a esta determinación de tipo de deuda. Entendemos que la condición es que sean deudas líquidas y exigibles al 31 de agosto del 2021,
entendiéndose como deudas que están determinadas, ¿no?, por el fisco y que están en condición de ser reclamadas vía juicios de ejecución fiscal. Y en el caso de los contribuyentes descritos en el inciso B, de lo que acabamos de mencionar anteriormente, el tope de 100.000 siempre está previsto la consideración en su totalidad de deuda, ¿sí? No va a funcionar como un mínimo exento. Si el contribuyente lo superara, pasaría del título 1 para poder acapararse en cualquiera de los otros beneficios que prevé la norma, pero no en la condonación de deudas. Por otro lado, otra de las condiciones es que no hayan sido canceladas o regularizadas a la fecha de la solicitud. Estas dos son las condiciones para poder incorporarse dentro de este beneficio. Vamos a ver entonces cuáles son los tipos de deuda que quedan por fuera de este beneficio, cuáles excluye propiamente la norma. Muy bien, entonces, ¿se encuentran excluidas dentro del beneficio las cuotas con destino a las aseguradoras de riesgo de trabajo, a las ART, los aportes y las contribuciones con destino a la obra social, al Sistema Nacional de Obras Sociales? Esto prácticamente es más de lo mismo, ¿no? Porque prácticamente nunca se incorporan este tipo de deudas dentro de los beneficios fiscales que promueve el Fisco Nacional. Los aportes y las contribuciones con destino a los regímenes especiales de personal de casas particulares. Las cuotas correspondientes al seguro de vida obligatorio, prácticamente aquí es exactamente igual que aquellas condiciones de planes de facilidades de pago. Respecto a RT, obra social y seguro de vida obligatorio, siempre acontece lo mismo. Las cuotas respecto de los aportes y contribuciones a Renatre o Renatea, dependiendo en el año en el cual se haya generado la deuda, puede ser el organismo Renatre o Renatea. El impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, el impuesto país, ¿sí?, las retenciones y percepciones practicadas y no ingresadas, las tarifas sustitutivas de aportes y contribuciones de la Resolución General Conjunta 4135 que ustedes ven en pantalla. Bien, hasta acá estuvimos viendo entonces los sujetos que resultan beneficiarios de la condonación de deudas, cuáles son las deudas que se encuentran incluidas dentro de este beneficio y cuáles son las que resultan excluidas de este beneficio. Pasamos entonces a entender cuáles son los requisitos y condiciones que nos establece la propia norma para que este tipo de entidades puedan obtener el beneficio de condonación. En el detalle de los incisos de este artículo van a ver que hay uno exclusivo para personas humanas, sucesiones indivisas, para lo cual si alguno de ustedes necesitara, por supuesto puede acceder a la norma y tiene el mayor contenido de información. En tanto, para entidades sin fines de lucro, voy a enumerarles cuáles son las condiciones, los requisitos que establece la norma. Por un lado, tenemos que tener constituido el domicilio fiscal electrónico. Prácticamente hoy por hoy es el nexo que nosotros tenemos, el vínculo directo con el fisco. De hecho, en pandemia ha operado con total normalidad y realmente fue una de gran salvación, ¿no?, en cuanto al contacto cotidiano con el fisco y con aquellas cuestiones, sobre todo presentadas a través de presentación digital. Este domicilio fiscal electrónico siempre recuerden de tener actualizados todos los datos de contacto, ya sea mail o teléfono. Tengan, por favor, les pido, tengan especial atención a tener los datos de contacto actualizados. También la norma nos va a establecer el requisito de tener presentadas todas las declaraciones juradas determinativas e informativas por las cuales, por supuesto, la entidad hubiese estado obligada a presentar desde los vencimientos del 1 de enero del 2016 en adelante. Otro requisito de la norma es tener la cuita activa sin ningún tipo de limitaciones. Por consecuente, no tenemos que registrar ningún tipo de baja
por omisión de presentaciones de declaraciones juradas. Esto es en consecuencia de lo anterior. Si tenemos todo presentado, la quit va a estar activa, por lo tanto no tendríamos que tener ninguna omisión de presentación de declaración. También tenemos que tener debidamente actualizado el sistema registral con la forma jurídica que correspondiera, dependiendo del tipo de entidad que sea. Tenemos que también tener actualizado el Código de Actividades Económicas, el CLAE, que ustedes lo ven ahí en pantalla, bajo la aplicación del formulario 883. Esto también es un requisito que data de varios años atrás. A su vez, las cooperativas de trabajo escolares, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, las asociaciones de pueblos originarios, los bomberos voluntarios, los de fomento rural, tienen que contar con el reconocimiento o inscripción en todos los registros de las autoridades de aplicación. Esto es interesante porque esas autoridades de aplicación le deben de informar al fisco cuál es el detalle de los registrados para que el fisco les pueda otorgar el beneficio de la condonación. Si el fisco no obtiene esa información de las autoridades de aplicación, no tendrían el beneficio. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Vamos a ver cómo opera, cómo estas autoridades de aplicación van a dirigirse hacia el fisco y qué información le van a elevar. Esto es algo específicamente pautado en uno de los incisos del artículo 4. A su vez, bueno, las micro y las pequeñas empresas van a necesitar contar con el certificado MIPYME al momento del pedido del beneficio. También otras entidades civiles, como por ejemplo las de asistencia social, las de caridad, las de beneficencia, las literarias, que anteriormente nosotros lo habíamos comentado cuando hablábamos de los sujetos, es necesario que cuenten con la exención en el impuesto a las ganancias. Esto no solamente para este beneficio, simplemente en entidades sin fines de lucro es la condición con la que nosotros tenemos que trabajar. Prácticamente para obtener los beneficios a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, nosotros tenemos que contar con la exención en el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, es importante recalcar esta necesidad en el caso que estamos explicando del beneficio de la condonación. Pero realmente la exención de ganancias es un requisito muy importante en este tipo de entidades. Todos estos requisitos que ustedes ven en pantalla debe de cumplirlo una entidad sin fin de lucro para poder obtener el beneficio de la condonación de deudas. Recuerden bien que el inciso A no tiene limitantes en cuanto a la cuantía de esa deuda líquida y exigible. Bien, entonces, ¿cuáles son los plazos para poder acceder a este beneficio? En principio, tenemos que habilitar el servicio condonación de deudas título 1, ley 27.653, y el beneficio va a estar disponible hasta el 2 de marzo del 2022. ¿Qué puede suceder? Nosotros podemos solicitar el pedido de incorporación dentro del beneficio de condonación de deudas, pero el fisco nos lo puede denegar. Por lo tanto, el planteo de disconformidad también tiene limitante hasta el momento final de adhesión a estos beneficios. ¿Qué es lo que nos plantea la norma? Si la disconformidad se resolviera favorablemente al contribuyente con posterioridad al 2 de marzo del 2022, motivo que me he adherido al beneficio el 2 de marzo, y el fisco lo resolviera el 3, el 4, el contribuyente va a tener un nuevo plazo de solicitud dentro de los 5 días corridos de la notificación. Esto es algo, dentro de todo, correcto, en tanto los tiempos del fisco muchas veces no son los que necesitamos para poder resolver estas cuestiones. Máxime cuando las disconformidades, sí, en este caso, ¿no? La disconformidad coincide con la fecha de límite de adhesión al beneficio de condonación de deudas. Pasamos entonces a desarrollar otro de los grandes temas que tiene esta ley y esta resolución general 5101, que
es respecto de los planes de regularización y lo denominado Moratoria 2021, que tiene sus bemoles. Así como cuando hablamos respecto del régimen de condonación de deudas, empezamos hablando acerca de los sujetos. Es importante saber cuáles son los sujetos que resultan beneficiarios dentro de este régimen de plan de regularización de deudas. En principio, sepan ustedes que lo establecido en el artículo 12 de la reglamentación es un amplio abanico de cantidad de sujetos o cualidades de sujetos, pero nosotros vamos a hacer especial énfasis en el inciso A, que respecta a entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, ¿sí? En este caso, lo interesante es poder identificar si dentro del sistema registral y de la forma jurídica que nosotros tengamos, estamos debidamente incluidos. Si no fuese así, si nosotros no tuviéramos la forma jurídica o algunas de las formas jurídicas que ustedes ven en pantalla dentro de la registración en el fisco, lo que se recomienda es, y está establecido también en la norma, que se presente a través de presentaciones digitales un descargo pidiendo la modificación de datos de esa personería jurídica, adjuntando toda la documentación de respaldo necesaria para poder asociarla a alguno de estos códigos. Esto es importante porque si no tienen formas jurídicas de lo que ustedes ven en pantalla, si ustedes no están incluidos en ninguna de estas formas jurídicas o registralmente no fuera así, no van a poder acceder a los planes de facilidades de pago o beneficios del régimen de regularización de deuda. Vemos quiénes son los sujetos entonces y pasamos a analizar este plan de facilidades de pago, plan de regularización de deudas, qué elementos, qué obligaciones se encuentran comprendidas o excluidas. Vamos a empezar hablando acerca de las obligaciones o los sujetos que se encuentran excluidos dentro de este plan de regularización. En primer lugar, van a quedar excluidos, como ya se los había anticipado, la ART, ¿sí? Todas las cuotas con destino a ART y las de seguro de vida obligatorio también, los aportes y contribuciones destinados a obra social, los aportes y contribuciones destinados a los trabajadores de casas particulares, servicio doméstico, las cuotas respecto de Renatea y Renate, dependiendo en qué año se generó la deuda, tanto aporte como contribución. En el caso de los anticipos y pagos a cuenta, también se encuentran excluidos. El aporte solidario extraordinario también se encuentra excluido. Los intereses, multas y demás accesorios respecto del aporte solidario extraordinario o cualquiera de estos que acabo de mencionar, la ART, obra social, servicio doméstico, Renatra, Renatea y demás, y los sujetos que están enunciados en el artículo 16 de la 27.541, que era la ley antecesora a esta nueva moratoria. Bien, ustedes ya están viendo en pantalla los prints que fui haciendo de la nueva aplicación, el nuevo sistema, que está contenido dentro del sistema Mi Facilidades. Simplemente recuerden de la validación de deuda antes de poder incorporarse dentro de alguno de estos planes o dentro de algún beneficio de los previstos en los planes de regularización. Y tengan en cuenta siempre de tener actualizada la CBU en la cual se va a hacer el débito. Esto es importante porque sí o sí tenemos que contar con el dinero también disponible después del mes de abril del 2022 y siguientes los 16 o 26 para que se pueda hacer el débito automático en la cuenta. Entonces por ahí es más de lo mismo, pero simplemente valía la pena que se los volviera a recordar. También es importante, previo a hablar de los pagos a cuenta, ver cuáles son las cuotas que nosotros tenemos en el caso particular de las entidades sin fines de lucro para poder regularizar las deudas.
En primer lugar, para las entidades sin fines de lucro, las micro y pequeñas empresas, todo lo que se considera pequeños contribuyentes, las cuotas van a ir de 60 a 120. Siempre el parámetro menor va a venir dado por aquellas cuestiones de aportes de la seguridad social, en tanto 120 cuotas va a ir para el resto de las deudas. En el caso de medianas empresas, tramo 1 y 2, las cuotas van a ir de 36 a 60, en tanto los demás contribuyentes, grandes contribuyentes, estarían regularizando su situación entre 24 meses a 36 meses. Por otro lado, respecto de los pagos a cuenta, es muy importante saber que las entidades sin fines de lucro no tienen pago a cuenta para poder regularizar su situación, regularizar sus deudas. En tanto, las pequeñas y medianas empresas de tramo 1 van a tener que abonar un 1% del total de la deuda consolidada. Un 2% va a tener que pagar las medianas tramo 2 y un 4% lo que se considera como demás contribuyentes dentro del artículo 12, inciso E. Otro tema importante a trabajar es la proyección de cuál va a ser el impacto de la tasa de interés sobre la regularización de estas deudas. Particularmente tienen que tener en cuenta cuál va a ser la tasa Badlar, ya que durante el primer año de vigencia, excepto la primera cuota, que ahora vamos a ver bien cuál es el tratamiento especial que da el decreto reglamentario, siempre vamos a estar trabajando en el primer año con un 1,5% mensual de tasa de interés, muy inferior a la inflación. ¿Sí? Esto también es interesante poder plasmarlo en estas proyecciones que vamos a hacer con los contribuyentes a efectos de poder saber si les conviene o no la adhesión a este tipo de regularización de deudas. Y lo que les decía anteriormente, ver cuál es la tasa Badlar, como bien dice la norma, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio del semestre respectivo. Y esto va a operar una vez finiquitado el primer año de la moratoria, desde abril del 2023 y meses subsiguientes. Esto es particularmente para el grupo 1, lo que se denomina las entidades sin fines de lucro, las micro y pequeñas empresas, lo que se denomina pequeños contribuyentes. Para el resto de los tipos de sujetos, en el caso de medianas empresas vamos a estar hablando de un 2% en el primer año y para el resto de los contribuyentes de un 3%, ¿sí? Siempre que hablemos que sean sujetos o deudas que no están fiscalizadas, ¿sí? Esto es el tratamiento general. Previo a hablarles acerca del tratamiento de la primera cuota, es importante, ya que estamos hablando de intereses, entender que este plan de regularización también permite la condonación total de los intereses resarcitorios y punitorios de estos tipos de deuda que estuvimos charlando anteriormente. Y en lo particular, dentro del grupo de micro, pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro, el tope que nosotros tenemos o que la norma nos establece y que así está previsto dentro de mis facilidades, porque de hecho ya hemos hecho pruebas y esto opera correctamente, el tope para reconocer el interés de esas deudas va a ser del 10% del capital adeudado. Para las medianas empresas, tramo 1 y tramo 2 va a ser del 35% del capital adeudado que se deba de abonar o regularizar en concepto de interés y para el resto de los contribuyentes el 75% del capital adeudado. ¿Cómo lo van a observar ustedes en el sistema Mis Facilidades? A través de el detalle de la deuda, el detalle del capital, el detalle de los intereses, y va a haber una columna que diga pagos realizados, por lo cual se va a detraer el monto necesario para que lo que regularicen finalmente sea este tope, que en el caso de entidades sin fines de lucro o microempresas es el 10% del capital que se está regularizando. Y así como decíamos respecto de la regularización de estas deudas,
Y respecto de la primer cuota de vencimiento de este plan, es importante entender que la norma nos prevé que depende en el momento en el cual nosotros consolidemos el plan, la primer cuota va a verse beneficiada con una quita en la tasa de interés. En el caso de que nosotros accedamos como entidad sin fin de lucro y consolidemos la deuda, o ya lo hubiésemos consolidado al 30 de noviembre del 2021, se va a reducir a un quinto la tasa mensual. Si lo consolidamos antes del 31 de diciembre de 2021 inclusive, se va a reducir a un cuarto la tasa mensual, hasta el 31 de enero del 2022 un tercio y hasta el 28 de febrero del 2022 medio la tasa mensual. Esto simplemente para que lo tengan en cuenta en la planificación fiscal que le hagan al contribuyente. ¿Qué sucede entonces con los sujetos que resultan con estas obligaciones, pero en proceso de fiscalización? Bueno, la primer cuota, si se consolida el plan hasta el 31 de diciembre del 2021, se va a reducir en un cuarto la tasa mensual, hasta el 31 de enero en un tercio y hasta el 28 de febrero en un medio la tasa mensual. Finalizando con la cuestión de los planes de regularización, hablemos entonces de la caducidad. Para las entidades sin fines de lucro, lo que se establece en particular acerca del mismo en el artículo 30 de la reglamentación es que para los planes de hasta 40 cuotas, si faltara la cancelación de 2 cuotas consecutivas o alternadas, dentro del plazo establecido, que eran 60 días, ¿sí?, corridos después del vencimiento de la segunda de ellas, va a operar la caducidad. Si esto se incrementara en planes de 41 a 80 cuotas, esto va a ser en 4 cuotas consecutivas o alternadas, ¿sí? El plazo de los 60 días se mantiene. Y planes de 81 a 120 cuotas, la falta de cancelación de 6 cuotas, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Y lo que ustedes ven en pantalla justamente es el compromiso que se establece de forma y que respecta de estas cuestiones establecidas en la ley antecesora del año, justamente del año anterior, la 27541, respecto a la repatriación de activos financieros. Que por supuesto entendemos que para entidades sin fines de lucro esta cuestión no tendría que operar. Más de uno de ustedes estará pensando qué es lo que sucede con aquellas moratorias que han sido caducas antes del 31 de agosto del 2021. Recuerden que las deudas que estamos trabajando siempre tendrían que haber operado al 31 de agosto del 2021. Algo importante que ustedes tienen que conocer, no para las entidades sin fines de lucro, pero sí para el resto de los contribuyentes, es que si ustedes tienen el beneficio del IVA diferido, tengan la precaución de poder observar a qué fecha se difirió la obligación de tributar ese impuesto, debido a que si supera el 31 de agosto no va a estar comprendido dentro de estos planes de regularización. Nosotros no tenemos manera y no está permitido dentro de la norma la reformulación de los planes, ¿sí? Algo distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Simplemente bajo esta nueva resolución, bajo esta nueva ley, nosotros lo que vamos a hacer es reflotar las moratorias que han caducado al 31 de agosto del 2021. Si caducó con posterioridad, esto no lo podemos hacer. Y también algo importante que les tengo que recordar previo a pasar a los beneficios de buen contribuyente es que si bien está previsto ya activo el sistema de planes de facilidades de pago, mis facilidades, como ustedes vieron en pantalla que les había mostrado cuáles son los prints con los que ustedes van a acceder a este sistema, sepan que la reflotación de estas moratorias caducas al 31 de agosto del 2021 recién se van a poder hacer el 30 de diciembre de este año hasta marzo del 2022, hasta el 15 de marzo del 2022.
Esto simplemente se los recuerdo porque por ahí más de uno estaría pensando en poder acceder a esta información ahora y no, esta información recién va a estar disponible el 30 de diciembre. Entonces, sépanlo simplemente a efectos de poder operar con tranquilidad y con un futuro previsible. Pasamos entonces a desarrollar uno de los últimos puntos de esta norma que habla de los beneficios a los contribuyentes cumplidores. Siempre es importante entender quiénes son los sujetos que se encuentran alcanzados por el beneficio de esta norma. Y particularmente nos vamos a ir a la ley, al artículo 13, el anteúltimo párrafo, que nos va a explicar y nos va a identificar quiénes son los contribuyentes que van a resultar cumplidores. Y particularmente la norma nos va a indicar aquellos sujetos que al momento de la entrada en vigencia de la ley no registren incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, como tampoco en el caso de corresponder en el pago de obligaciones tributarias desde los periodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Esto lo tenemos que tener, por supuesto, en claro para a efectos de solicitar los beneficios de buen cumplidor. ¿Cuáles son los requisitos que la reglamentación nos va a exigir que tenemos que cumplir para poder acceder al mismo? Por un lado, poseer el domicilio fiscal electrónico legalmente constituido, esto es algo que ya lo habíamos comentado. Por otro lado, declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal del contribuyente. También tener actualizado el código de clasificador de actividades económicas del contribuyente. Encontrarse adherido, dependiendo del tipo de sujeto que sea, a monotributo o bajo el impuesto a las ganancias a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Haber presentado, así como lo exige la propia ley, haber presentado la totalidad de las declaraciones juradas determinativas e informativas desde los periodos iniciados a partir del 1 de enero del 2018 y hasta la entrada en vigencia de la ley. No tener deudas líquidas y exigibles, ¿sí? Esto que tanto venimos remarcando. Tener clave de identificación tributaria, tener la quit activa sin ningún tipo de limitaciones. Todos estos requisitos son necesarios para poder acceder al beneficio. Me preguntarán ustedes cuáles son los beneficios justamente que tienen los contribuyentes cumplidores. Bueno, en el caso de las entidades sin fines de lucro no se ven incluidas dentro de este acápite, pero por ejemplo, aquellos contribuyentes que están inscriptos en el impuesto a las ganancias y que no son empleados en relación de dependencia, tienen el beneficio de la deducción especial, también el beneficio de la amortización acelerada, y aquellos que están comprendidos dentro del régimen de monotributo también tienen su beneficio adicional. Pasemos entonces, sí, al cierre de esta charla y hablemos respecto de la suspensión de iniciación de juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares que también prevé esta reglamentación a la ley. Muy bien, entonces, cuando hablamos de este tipo de beneficios, recuerden que, en definitiva, por todo lo que estuvimos charlando en este encuentro, vemos que las extensiones de los beneficios vienen dados de extensiones de la norma anterior. Tal es así que en esta reglamentación a la ley, lo que se establece son extensiones incluso de las suspensiones de inicio de juicios de ejecución fiscal, de traba de embargo, ¿sí? Por lo que se establece en el artículo 84 de la reglamentación a la ley, lo que se establece es la extensión hasta el 31 de diciembre del inicio de juicio de ejecución fiscal. Se extiende también hasta el 31 de diciembre la traba de embargo sobre fondos o valores de cualquier naturaleza, ¿sí? El inicio de la traba de embargos. Y también estas suspensiones no van a ser de aplicación respecto de los montos reclamados en concepto de aporte solidario y extraordinario de la Ley 27.605.
Bueno, en resumen, como les decía, esto fue la ley de alivio fiscal. ¿Cuál es el contenido que está propiamente afectando o beneficiando a las entidades sin fines de lucro? Por supuesto, queda el canal abierto para cualquier consulta que ustedes quisieran hacernos. Quedo a total disposición de ustedes para todas las consultas que pudiera evacuar. Le agradezco muchísimo este espacio al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también a la Comisión de Actuación Profesional en Entidades sin Fines de Lucro, en particular a Valeria y a Mabel por la convocatoria. Y bueno, quedo a total disposición de ustedes. Espero que esto realmente haya despertado inquietudes y que sea el puntapié de mucho trabajo, de una buena perspectiva para poder volver a restablecer aquellas entidades que necesariamente vayan a utilizar los beneficios de la ley y de la reglamentación. Muchísimas gracias.